Dice, Ezequiel 16:6, dice: yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Mientras estabas en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije, vive mientras estabas en tu sangre. Vaya más abajito, dice: y creciste, te hiciste grande y llegaste a la plenitud de tu hermosura. Se formaron tus pechos y creció tu pelo, pero estabas desnuda y descubierta. Entonces pasé junto a ti y te vi, y tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo y fuiste mía. Está hablando el Señor de Jerusalén, está hablando el Señor de su iglesia, que la miró revolcándose en su propia sangre, en el pecado, en la maldad, en la corrupción. Pero dice que creció, se hizo grande y llegó a la plenitud de su hermosura. Hermanos, nosotros antes de tomar la decisión de un matrimonio tenemos que haber crecido. Tenemos que haber crecido. No son decisiones a la ligera, no son decisiones de emociones, no se trata de sentimientos. ¿Aló? Se trata de edificar y de hacer las cosas correctamente conforme a Dios le agrada. Dice, se formaron tus pechos, creció tu pelo y estabas desnuda y descubierta. Pasé junto a ti y tu tiempo era tiempo de amores. ¿Sí ve que hay tiempo para amar? Hay tiempo para enamorarse. Pero hoy en día los niños se andan enamorando a la edad de 12 años. En la middle school, hermanos, ya los niños andan agarraditos de la mano. ¿Aló? Y los niños que no hacen eso, hermano, están quedados del bus. Ya los va a dejar el tren. Y apenas están empezando el camino de la vida. Qué cosas, ¿no? Pero eso es lo que enseña el mundo. Y está diciendo que su tiempo era tiempo de amores. Hay tiempo para amar. Hay que esperar el tiempo propicio. El libro de Eclesiastés dice: no despiertes al amor. No despiertes al amor hasta que sea el tiempo. Hay que esperar el tiempo propicio para despertar al amor. ¿Aló? Mire qué ejemplo, según las tradiciones judías, hermano, una pareja, el hombre no se casaba sin antes haber cumplido ciertos requisitos. Tenía que ir y hablar con los padres de la muchacha, ya ser un hombre crecidito, y traer un dote, pagarle al padre de la joven por poderse llevar en matrimonio a la hija. Y los padres a veces colocaban, hermano, unos dotes bastante exigentes. Usted mira el ejemplo de Jacob. Jacob se enamoró de Raquelita. Y el otro le dijo: uy, sí, yo estoy feliz de que tú te vas a casar con mi hija. Claro, si es que tú eres de mi parentela. Yo estoy feliz. Trabaja 7 años para mí. Y no fue que se la dio de una vez, hermano, por adelantado. No. Primero el trabajo. Después vienes por Raquelita. Pero ¿cómo quiere la gente hoy en día? El premio primero, ¿verdad? Y después, sí, ahí sí me acuerdo y sí puedo. No, hermano. Las cosas en el Señor son diferentes. Dios es un Dios que hace las cosas en orden. ¿Y sabe por qué las hace de esa manera? Porque Dios no quiere que sus hijos fracasen. Hermana, ¿pero por qué está hablando de eso? Porque es que nosotros todos aquí tenemos hijos. Y a nuestros hijos les van a llegar el tiempo de amores. Y nosotros como padres tenemos que saber que cuando llegue ese tiempo tenemos que preparar al joven, tenemos que preparar a la jovencita. ¿Cómo vamos a preparar al joven? Mi hijo, aprende un oficio, aprende algo, trabaja, desarróllate en tu vida primero, antes de. ¿Aló?
Perdóneme, a mí me parecía tan ridículo. Escuché una vez a una persona mofándose, diciendo que el día que fue a pedir matrimonio a la muchacha, a su esposa, el padre de la muchacha le dijo: ¿y de qué la vas a mantener? La voy a mantener aguantando hambre. Perdóneme, a mí me dicen eso. Yo los saco a empujones de la casa y les cierro la puerta. Hermano, no es posible que tengamos ese tipo de mentalidad. No se vale tener ese tipo de mentalidad. ¿Aló? A los jóvenes hay que enseñarles: mire, mijo, usted un día se va a casar, pero antes de casarse, primero fórmese, edúquese, no se la vaya a llevar a aguantar hambre. Usted tampoco la va a traer aquí a vivir en la casa junto con nosotros. Dicen en el mundo que el casado casa quiere, ¿verdad? Porque ahí empiezan los fracasos. Ahí empiezan los problemas, los conflictos con la propia familia. Y también la jovencita, hermano, si está adquiriendo ese compromiso, pues también tiene que ser una muchacha hacendosa, una muchacha limpia. Hermano, qué cosa tan terrible ver uno. Situaciones, por ahí empiezan los problemas. El hombre se empieza a desagradar de la mujer porque desordenada y sucia. No nos pasa a nosotras, ¿verdad que no? Para nada. Gloria a Dios. Entonces, hermano, el hombre cubre a la mujer en el matrimonio. El hombre sabe que se está comprometiendo y que está tomando una responsabilidad. Y se está poniendo un yugo voluntariamente delante de Dios. Ya dejemos el tema del matrimonio, porque ya me di cuenta que ese no va con usted. Usted ya se cansó de escuchar eso. Vaya conmigo, por favor, al libro del profeta Jonás. Jonás lo va a encontrar más adelante de Ezequiel, de Daniel. Es un libro pequeño, libro del profeta Jonás, capítulo 2. Y vamos a leer aquí el verso 7 y el verso 9. Solo 7 y 9. Usted sabe, hermano, que Jonás fue llamado por el Señor para que cumpliera una misión de ir a Nínive a predicar la palabra, ¿verdad? Y Jonásito no se fue para Nínive, sino que tomó su propia dirección y se fue rumbo a Tarsis, porque no quería cumplir lo que Dios le estaba mandando. Entonces, en el verso 7, cuando Dios lo está tratando, mire cómo habla Jonás, dice: cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Vaya al verso 9. Pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré, las salvaciones del Señor. Entonces fíjese que Jonás, en medio de la adversidad, cuando Dios lo trató, cuando Dios, hermano, lo mandó, permitió que lo echaran al mar y que estuviera 3 días en el vientre del monstruo marino, Jonás se acordó de Dios, y aquí viene y le dice: cuando desfallecía mi alma, cuando mi alma estaba en angustia, en preocupación, de Dios me acordé. Pero ahora le dice: con voz de acción de gracias te voy a ofrecer los sacrificios, y lo que yo te prometí lo pagaré. Aleluya. Cómo le cambiaron el corazón a Jonás, ¿verdad? Yo espero que a nosotros el Señor, hermano, no nos tenga que cambiar el corazón de esa manera. Que Dios no nos tenga que tratar con alguna prueba difícil, con alguna situación difícil, para que nosotros podamos verdaderamente llevar a cabo el propósito de Dios. Mire qué increíble, dice un pastor, que Jonás es el evangelista más exitoso que él ha conocido. ¿Y sabe por qué? Porque Jonás ni siquiera oró por la gente de Nínive, si él ni tan siquiera quería ir allá. ¿Y sabe cuántos se convirtieron? 120,000 personas. Y pusieron a ayunar hasta a los animales, hermano, por la predicación de Jonás. ¿Se da cuenta que Dios también usa a los desobedientes?
Pero muchas veces a los desobedientes los tiene que tratar duro. Por eso usted, hermano, no sea desobediente, sea manso, sea dócil delante de Dios. No permita, no espera que vengan los tratos del Señor, amén. No es bueno. Mire, hermano, el apóstol Pedro que anduvo con el Señor Jesús. Pedro, hermano, ungido, lleno del Espíritu Santo después de Pentecostés, se convirtieron 3,000 personas en el primer discurso de Pedro. En el segundo se le convirtieron 5,000 personas. Nadie llegó a los 120,000 de un solo como Jonás. Es increíble. Le trataron el alma, la desobediencia, la rebeldía. Y mire cuántos Jonases pueden estar en el mundo, hermano, siendo tratados en este tiempo por la mano de Dios. Cuánto pueblo de Dios, hermano, rebelde, que Dios tiene que tratarlo y trabajar. No cierre los oídos. No cerremos los oídos al Señor. Permitamos que la palabra de Dios entre y haya cabida en nuestro corazón y tomemos una acción, tomemos una actitud. No permita que se le siga pasando el tiempo. No espere a que se le siga pasando el tiempo. Esto es de accionar. Mire lo más terrible que yo encontré aquí mirando y estudiando a Jonás. Váyase una hojita atrás en Jonás capítulo 1. Mire, decía en el verso 5 que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios cuando miraron la tormenta que azotaba el barco. Pero en el verso 16, capítulo 1, 16 dice: y aquellos hombres, los marineros, temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Aleluya. Mira, hermano, Jonás, el hombre rebelde, desobediente, queriendo andar en su propio propósito. Pero estos marineros, hermano, cuando supieron que todo lo que estaba aconteciendo venía de parte de Dios por la desobediencia de este hombre, creyeron en el Dios Todopoderoso. Porque antes ellos estaban invitando a todos los hombres que estaban en el barco a que clamaran cada quien a su Dios. Oh, invoque a su Dios, clame a su Dios. Quizás en la multitud de dioses se va a ir la tormenta. Pero cuando se dieron cuenta que esa tormenta era provocada por el único y suficiente Dios y Salvador, hermano, temieron a ese Dios. Hermano, la gente tiene que conocer a ese Dios al cual usted teme. La gente tiene que saber que ese Dios al que usted teme es un Dios poderoso, es un Dios soberano, es un Dios, hermano, que no retiene su mano, hermano, para bendecir. Aleluya. Tenemos el único Dios suficiente y poderoso. Aleluya. Entonces, hermano, mire, en Génesis capítulo 28, este es el pasaje con el cual yo me identifico más. Génesis capítulo 28, y aquí volvemos a hablar de Jacob. Ay, ¿qué vamos a hacer con Jacob? Génesis capítulo 28, verso 13. Usted sabe, hermano, que Jacob le hizo una mala jugada a su hermano Esaú, ¿verdad? Y que Esaú lo estaba persiguiendo no para bendecirlo, sino para matarlo. Entonces Jacob, huyendo de la casa de su padre, huía hacia Padán Aram. Y en el verso 15 tuvo un encuentro con el Señor. En el verso 13 dice, 28:13, el Señor estaba de pie junto a él y dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Pásese al verso 20. Entonces Jacob hizo un voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios.
¿Sabe por qué me identifico con este pasaje, hermano? Porque fíjese que hace muchos años yo tomé una decisión en Dios. Y el día que yo tomé esa decisión, yo le dije al Señor, Señor, yo no quiero tomar decisiones en mi vida fuera de tu voluntad. Yo quiero que en mi vida hacer conforme tu voluntad. Y yo tenía dos decisiones, tenía un plan determinado en mi vida. Y es que trabajaba en una corporación y yo tenía aspiraciones de poder ser trasladada a una gran ciudad, trabajar en el departamento de auditoría de la corporación. Y al trabajar en el departamento de auditoría, pues obviamente mi vida iba a cambiar de una manera drástica. Era una gran oportunidad, hermano, de éxito, de salir adelante, de poderme desarrollar. Y sinceramente le digo, era una persona muy ambiciosa, hablándolo a nivel profesional. Pero conocí a Dios. Y me enamoré de un Dios al que nunca le he visto la cara. ¿Usted se ha enamorado de ese Dios al que nunca le ha conocido el rostro? Amén. ¿Y sabe lo que significa estar enamorado? Cuando estás enamorado y amas más a Dios que a cualquier otra cosa, a ti tu vida no te va a importar. A ti te va a importar lo que Él diga, lo que Él quiera para ti, no lo que tú quieres. Y entonces cuando yo le dije al Señor, si no te agradan mis planes, haz conmigo como tú quieras. Y empezó la situación con una amiga mía que se venía para Estados Unidos y su prometido me invitaba, Daisy, venga, conozca, venga, le va a gustar, Dios tiene planes con su vida. Y yo decía no, y no, y no, y yo quería mi trabajo, yo quería mi profesión, yo me veía realizada para lo que yo había estudiado. Y eso era lo que estaba en mi corazón. Pero le dije al Señor, Señor, yo no quiero ser necia, mira, yo voy a ir a esa embajada. Y si me dan la visa a mí y a mi hija, sin pedirme ningún documento, entonces yo voy a saber que esa es tu voluntad y no es mi voluntad. Entonces yo voy a ir a ese país y no sé a qué voy a ir a ese país, pero yo voy a ir a ese país porque voy a ir a hacer tu voluntad y no mi voluntad. Hermano, y qué terrible. Me atreví. Y cuando fui a la embajada, hermano, a la hora que me tocó el turno, yo era muy buena estadista. Estaba mirando que por cada grupo de 8 personas que pasaban a una ventanilla, aprobaban 1 o 2 visas. En el grupo que yo pasé, yo fui la persona número 7. Y las personas que habían pasado, las 6 personas que habían pasado adelante de mí, ya habían aprobado 2 visas. Según la estadística que yo había estado haciendo todo el tiempo que estuve sentada, no iban a dar una tercera visa. Cuando llegué a la ventanilla, me hicieron unas cuantas preguntas y la señora empezó a sellar mi pasaporte y el pasaporte de mi hija y me dijo, señora, bienvenida a los Estados Unidos, pase en 3 días a recoger sus visas. Y yo me quedé así. Y recuerdo que volteé a mirar, cuando me di la vuelta, miré hacia el cielo y miré el cielo y miré los ojos de Dios. Y yo le dije, Señor, ¿tú qué hiciste con mi vida? ¿A dónde me estás mandando? Estás cambiando mi vida. Estoy dejando mi familia, estoy dejando mi profesión, estoy dejando todo lo que yo he querido en esta vida. Pero si esa es tu voluntad, yo lo hago por amor a ti. Ese día hice un pacto con el Señor, por eso me identifico con Jacob. Porque yo le dije, yo voy a hacer lo que tú quieras que yo haga. Pero yo solo te pido una cosa a cambio. Solo una cosa te pido a cambio. Y eso que yo te pido a cambio, Señor, es que mi familia te conozca. Que mi familia por la cual he estado orando, clamando tantos años, mi padre, mi madre, mis hermanos, mis sobrinos, te conozcan y que caminen contigo y que vivan para ti.
Yo haré tu voluntad, pero tú trata con mi familia. Hermano, Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios que les gusta tratar con el hombre cuando el hombre se asincera con él, cuando el ser humano le habla y le dice seriamente las cosas. Cuando tú mantienes tu palabra y no te retractas de lo que tú le has dicho al Señor, Dios cumple sus promesas. Y yo le voy a decir en esta tarde, hermano, que Dios cumplió su promesa cabalmente conmigo. Al mes de estar aquí en este país, hermano, una de mis hermanas, que era la más difícil, hermano, fue la primera en llegar al evangelio. Porque Dios no mira como miran los hombres. Las trabas las pones tú. Pregúnteme si tuve dificultades. Sí tuve algunas dificultades. Sí pasé momentos duros, pasé por momentos duros. Lloraba todos los días, todos los días. Por eso le prediqué el jueves. Tuve que renunciar a la nacionalidad terrenal. Tuve que arrancarme ese nacionalismo. Tuve que arrancarme las raíces culturales. ¿Sabe por qué? Porque tuve que, en lugar de esas raíces culturales terrenales, adopté las tradiciones del reino de los cielos en mi vida. Hermano, y hasta el día de hoy aquí me tienen sirviéndole al Dios Todopoderoso y esperando en sus promesas. Dios es un Dios de pactos. Hermano, el día que el hermano Domingo y yo recibimos la bendición matrimonial, ese día vino una palabra de parte de Dios, una visión sobrenatural, hermano. Vino una palabra profética dentro de la iglesia, hermano. Poca gente nos conocía y se levantó alguien en el Espíritu de Dios y el Señor habló a través de ese vaso y nos dio una promesa de que nosotros le íbamos a servir al Señor. Y el Señor me lo había mostrado a mí antes en una visión. Y yo en el día de mi matrimonio, hermano, discúlpeme, ese día yo estaba que tambaleaba, hermano, estaba que me caía ahí en el altar del Señor. Ya no tenía fuerzas para sostenerme en pie. Y le dije al Señor, Señor, solo una cosa. ¿Se vale pedirle cosas a Dios? Yo diría que sí. Señor, solo una cosa te pido. Que tú vayas con nosotros, que tú estés con nosotros, porque si tú estás con nosotros, Señor, nosotros vamos a poder hacer tu voluntad, vamos a poderte servir y vamos a hacer lo que tú quieres. Hermano, Dios hizo una promesa con Jacob. Dios habló con Jacob. Jacob venía huyendo de su hermano Esaú. Déjeme decirle, Jacob recibió la bendición de su padre. Y la bendición del padre, hermano, no, el papá no dice la palabra de Dios que sacó, hermano, los barrotes de oro y se los dio. No llevaba vacas, no llevaba, hermano, camellos, no llevaba nada materialmente, llevaba solamente su corazón, llevaba solamente aceite y vino, con lo cual ungió la piedra donde durmió y recostó su cabeza. Ese hombre no llevaba nada. Pero Dios le dice aquí en el verso 11, le dice: la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Mire lo que Dios le está hablando. Mire lo que Dios le está prometiendo. Y Jacob no se queda así nada más. Le dice en el verso 9, hizo un voto y le dice: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Aleluya. Alabado sea su nombre. Bendecida sea su presencia. Jacob nunca pensó que el día que él regresara, iba a regresar, hermano, casado, iba a regresar con hijos,
Iba a regresar con sirvientes. Iba a regresar, hermano, con vacas y con ovejas, perdóneme, y con camellos. Jacob nunca se imaginó toda la bendición, toda la prosperidad que Dios tenía para él. Pero se requería que Jacob fuera tratado, porque Jacob era un hombre que le gustaban las bendiciones de Dios, pero no le gustaba luchar y esforzarse para conseguir las bendiciones. ¿Usted quiere bendición de Dios? ¿Queremos ser bendecidos por el Señor? Esforcémonos, luchemos, sigamos adelante. No te estanques, no te limites, no le pongas límites a Dios, no le pongas peros al Señor. No le pidas al Señor primero beneficios antes de que tú des a Dios. A Dios no se le pide, dame primero y después yo te doy. No, las cosas no son así. Saúl andaba buscando las burras de su padre y fue a consultar al profeta Samuel. Y le dice a su amigo, ¿qué le llevaremos al siervo de Dios? ¿Aló? No se presenta delante de Dios con las manos vacías. A Dios se le da primero. Otro ejemplo. El profeta Elías llega a la casa de la viuda de Sarepta y era tiempo de hambre, era tiempo de escasez, era tiempo donde no había, hermano. Y viene el profeta y le dice a la mujer, ¿qué tienes? Solo un puñado de harina y un poquito de aceite en la vasija para amasar pan y para comerlo mi hijo y yo, y después nos echaremos a morir, porque ya no hay más. Oh, está bien, mujer, ve y haz como has dicho, pero trae primero pan. ¿Para quién? Para él. Para mí. Hermano, yo creo que a nosotros nos ponen en esa prueba en ese momento y a lo mejor no la pasamos. Se necesita tener fe. Se necesita tener una verdadera fe para dar cuando no tenemos. Para bendecir primero a Dios cuando a nosotros nos hace falta la bendición. Si es que mire, Jacob se sobró tanto, estaba tan inspirado por esa sobrenaturalidad de Dios que le dice, me da alimento para comer y ropa para vestir y vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y le dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y todo lo que me des, te daré el diezmo. Y no tenía nada. Hermano, no tenía nada. Iba con los bolsillos vacíos, no traía riqueza material. Pero algo había aprendido en la casa de su padre, que a Dios se le daba primero. Bendito sea su nombre, amén. Entonces, hermano, esperamos ver las promesas del Señor cumplidas. Amén. Para que se dé cuenta que Dios no se olvida de las promesas. Pásese más adelantico ahí en Génesis capítulo 31. Lea conmigo, por favor. Vamos a leer verso 13, 17 y 18. Verso 13 dice, Génesis 31, 13. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. ¿Quién le está hablando? El Señor Dios le está hablando a Jacob. Y en el verso 17 dice, entonces Jacob se levantó, montó a sus hijos y a sus mujeres en los camellos y puso en camino todo su ganado y todas las posesiones que había acumulado, el ganado adquirido que había acumulado en Padán Aram, para ir a Isaac su padre a la tierra de Canaán. ¿Se cumplió el voto de Jacob con Dios? ¿Cumplió Dios la promesa que le hizo a Jacob? Dios no te mira como tú te miras.
Ahorita quizás, hermano, hermana, usted se siente desprotegido. Quizás ahorita se siente hasta abandonado por el Señor. Hay momentos en nuestra vida que nos vamos a sentir abandonados, que nos vamos a sentir, hermanos, que estamos completamente solos, que no tenemos dónde recostar la cabeza, que no hay nadie que haga algo por nosotros. Y sabe una cosa, en esos momentos de abandono, en esos momentos de soledad, en esos momentos de dolor y de tristeza, son los mejores momentos de tu vida. Porque hoy podrás estar llorando de tristeza y de dolor, pero Dios es el Dios que hace que nuestro lamento se convierta en baile, en danza y en alabanza. Bendito sea su nombre y su presencia. Dios no te va a dejar tirado, abandonado como ahora te sientes. Estas pruebas, estos momentos difíciles en tu vida, en mi vida, son necesarios. Son necesarios porque en estos momentos es cuando te acercas más a Dios. Estos momentos son los momentos que tienes comunión, intimidad con el Señor. Son los tiempos en los que Dios se te va a aparecer y te va a hablar a ti específicamente. No esperes. No busques que Dios te hable a través del pastor, a través del profeta en la iglesia. No esperes que Dios use un vaso. Señor, háblame a través de un vaso. Dios quiere hablar contigo, directamente contigo. Dios quiere entablar esa comunión directamente contigo. Te quiere llevar a otro nivel, te quiere llevar a otra dimensión y te quiere mostrar que Él es lo suficientemente poderoso para cambiar tu vida, para restaurar tu vida, para restaurar tu casa, para hacer de ti un vaso nuevo. Aleluya. Alabado sea su nombre y su presencia. No te aflijas. Yo le pudiera contar a usted de las veces que lloré. Yo le pudiera decir a usted de los momentos en que me quise regresar a mi país, triste, sola, sintiendo que lo había perdido todo, sintiendo que a veces, hermano, ni tan siquiera la presencia de Dios sentía que mis oraciones ni tan siquiera cruzaban el techo. Pero hoy le puedo decir que esos tiempos también fueron los tiempos más gloriosos, donde el mundo espiritual se abrió para mí, donde mis oídos espirituales se abrieron y escuché la voz de Dios y he escuchado la voz de Dios, hermano. No seamos cristianos de sueños solamente. No seamos cristianos que nos gusta soñar y a ver qué significará el sueño y le voy a dar una interpretación al sueño conforme a mi conveniencia. Deja que Dios te hable, deja que el reino de los cielos se abra, que la dimensión del Espíritu Santo te lleve a su gloria y mires las cosas sobrenaturales de Dios y tenga las experiencias gloriosas con el Señor. Ese es el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre. El Dios que se le apareció a Jacob, el Dios que le habló a Manoa y le prometió un hijo que iba a venir a libertar al pueblo de la opresión filistea. El Dios que se le apareció a María y le dijo, porque un libertador hay en tu vientre. Ese es el mismo Dios. El Dios que se le apareció al apóstol Pablo en el camino cuando perseguía a los cristianos y le dice: Pablo, dura cosa es que estés dando golpes contra el aguijón. ¿Por qué me persigues? Lo cambió la vida, le transformó la vida. Dios es especialista en cambiar la vida del hombre, en transformar la vida del hombre. Tú no te vas a quedar así como estás. Hoy te estarás tal vez sintiendo derrotado, pero mañana bailaremos de gozo. Haremos fiesta en este lugar. ¿Sabe qué le digo al Señor? Señor, yo quiero en esa casa
espiritual. Yo quiero celebrar fiestas, Señor. Yo quiero volver a danzar. Yo quiero volver a escuchar las trompetas. Yo quiero, Señor amado, volver a escuchar, Señor amado, una alabanza de júbilo y dar cantos y gritos de júbilo y celebrar tu nombre, Señor. ¿Usted cree que lo vamos a tener? Sí, pero se necesita que usted también se levante y tome acción. Porque la fe sin una acción es una fe muerta. Para que la fe se haga realidad tiene que haber una acción. No te sueltes de la mano de Dios, no te sueltes del propósito de Dios. La puedes estar pasando muy difícil, pero sigue adelante porque Dios cumple su promesa. Dios le prometió a Jacob cuando se lo encontró en el camino en Betel. ¿Sabe cuántos años pasaron? Hasta cuando Jacob salió de Betel con sus esposas, con sus hijos y su ganado, transcurrieron 20 años. No te preocupes, no van a pasar 20 años contigo. ¿Aló? No vas a pasar 20 años. Pero sí te digo una cosa, que sus palabras son amén, amén y siempre amén. Porque Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre. Aleluya. Amén. Vamos a terminar, por favor, en el libro de Isaías, del profeta Isaías. Acompáñeme en el capítulo 49. Si es tan amable. Capítulo 49 del profeta Isaías, verso 8. Dice la palabra del Señor. Así dice el Señor: en tiempo propicio te he respondido, en día de salvación te he ayudado. Te guardaré y te daré por pacto del pueblo, para restaurar la tierra, para repartir las heredades asoladas, para decir a los presos salgan, a los que están en tinieblas muéstrense, por los caminos pastarán, y en todas las alturas desoladas tendrán sus pastos. Dios tiene una promesa para ti. Dios no se ha olvidado de ti. En día de salvación te ha ayudado. La salvación llegó para ti, para tu vida, el día que tú no preguntabas por el Señor. O dígame una cosa, ¿acaso que el día que usted recibió a Jesús en su corazón, ese día usted sabía que Él iba a cambiar su vida? Ese día usted sabía que usted estaba haciendo un trato con el Dios Todopoderoso. Cuántas cosas hermosas y maravillosas pasaron ese día. Déjeme decirle, había un ángel de Dios, un ángel de parte del Señor, escuchando lo que tú estabas diciendo y anotándolo en un libro. Y en el reino de los cielos había otro ángel que estaba escribiendo tu nombre en el hermoso y precioso libro de la vida del Cordero de Dios. En día propicio de salvación Dios te llamó, Dios te escogió, Dios te apartó. El día que tú dispusiste tu corazón para hablar con el Señor y decirle: Señor, yo quiero un cambio verdadero en mi vida. Yo ya no quiero ser la misma persona. Yo ya aborrezco la vida que llevo. Aborrezco todo lo que ha pasado en mi vida. Quiero comprometerme contigo. Oh, Dios está escuchando tus palabras. Dios ha recogido tus palabras. Y esas palabras no regresarán vacías. Esas palabras que tú hiciste con el Señor, lo que tú le has dicho en el secreto de Dios, Dios las ha escuchado, las ha anotado en su libro y ha puesto una presencia sobrenatural gloriosa sobre ti. Tal vez tú no lo sabes, pero hay un ángel del Señor que te guarda, que te cuida, que va contigo donde tú vas. Dios tiene planes con tu vida.
Pero conmigo, Señor, conmigo. Pero si ni siquiera sé hablar, no sé hacer nada. ¿Usted qué piensa? ¿Que alguna vez en mi vida yo me imaginé que iba a estar aquí predicando? ¿Usted cree que alguna vez en mi vida yo me imaginé que yo iba a estar orando por un enfermo? ¿Que alguna vez en mi vida yo iba a profetizar en el nombre del Señor? Si yo era la más inapropiada persona, yo era la persona más necesitada, yo era la persona que hacía línea en la iglesia esperando un tiempo para poder hablar con la esposa del pastor. ¿Aló? Yo nunca me imaginé que yo iba a estar al frente, hablando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios. Jamás, jamás. Yo nunca busqué estar aquí. Nunca busqué ser vista o he buscado ser vista por la gente. Pero hay algo que siempre sí he querido, y es amar a Dios, y es agradar a Dios. Y ahora que soy madre, y ahora que voy a ser abuela, le cuento, tengo más razones para serle fiel. Tengo más razones para amarlo, para ser esclava de Él por amor. Porque necesito que Él bendiga mi casa. Necesito que Él bendiga a mis hijos. Necesito que Él bendiga al nieto que está en las entrañas de mi hija creciendo. Dios te ama. ¿Lo puedes creer? Dios te ama. Inmensamente te ama. Ha trazado planes con tu vida. Te llamó, te escogió. Mire, ninguno de ustedes, de los que está aquí, escogió estar aquí. Ninguno de ustedes, jóvenes, niños que están aquí, ninguno de ustedes pidió estar aquí. Usted está aquí porque un día Dios se le manifestó a usted mismo o a sus padres. Aún mis propios hijos. Gracias, mamita. ¿Cuántas veces se preguntaron yo por qué tenía que ser el hijo de un pastor?